Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Todo está escrito, textos sobre los textos, porque las golondrinas amanecen con las sombras y es celeste la mirada de las manzanas en la humedad de los armarios, mientras un niño bosteza jugando con la luz en los rincones de la luna. Entonces, el misterio sobrevuela por el cuello de la noche. ¿Quién escribirá el último poema sobre su espalda desnuda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Escuchábamos un poema de Mario García. Mario García es un poeta que hoy se nos fue. El hombre había nacido, Mario García, en 1922. Es alguien entrañable, que bueno, los despedimos de esta manera recordándolo, y es alguien del cual se va a hablar en algún momento, porque era un testimonio vivo, ¿no?, de gente que vivió en los años 40, muy pero muy importante. Pero ahora vamos a otro tipo de poesía. Siempre es buen momento para la poesía, pero mejor si ella acontece en una oportunidad íntima. Columna de poesía. Roberto Aprato nos reseña cada vez un poeta distinto, una voz diferente. Estilos que hacen la suma de una historia que también es nuestra y que rescatamos a través de Íntima. Columna de poesía que comienza ahora en La Máquina de Pensar. Este es el pique para darle la bienvenida a Roberto Aprato. ¿Cómo andás, Roberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Roberto Aprato, ¿qué nos trae esta semana? Esta semana estamos con un poeta importantísimo de latinoamericano, que es uno de las bases, digamos, de la poesía moderna, lo que se puede llamar la poesía moderna en lengua española de los años 60, 70, que es Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo lo conoce, es una figura pública, pero es una figura pública que más bien quedó más opacada por su figura, por su papel político y religioso, claro, ¿no? La obra poética, digamos, quedó un poco, digamos, de costado con esa difusión tremenda que tuvo su papel, digamos, político, y también es, como decís vos, religioso en cuanto a ser uno de los 9 comandantes de la revolución sandinista. Y ministro de Cultura muchos años, ¿no? Estuvo, no solamente fue luchador en contra de Somoza, sino que además de eso quedó en el gobierno del sandinismo y quedó varios años como ministro de Cultura. Y fue célebre también porque Juan Pablo II lo reprendió públicamente, y él después en una entrevista hace poco lo vi, él decía que otros le habían dicho como que Juan Pablo no quería hablar de ese tema, como que se había arrepentido, después se agarraba la cabeza, ¿no?, de lo que había hecho, pero bueno, esa era la lectura de él. Pero, o por ejemplo, Julio Cortázar, el último libro, es el último cuento, es Apocalipsis en Solentiname, donde habla también de sus vínculos con Ernesto Cardenal, ¿no? Sí, él formó una comunidad en Solentiname, una comunidad cuando ya se había ordenado, porque él se ordenó en el 65, ya cuando él nació en el 25, está por cumplir, en enero cumple 90, cuando tenía 40 años se ordenó como sacerdote, después dejó los hábitos, pero llegó a fundar esa comunidad, además nunca dejó de escribir poesía, y ahí está el asunto. La poesía que él desarrolló en Nicaragua en los fines de los años 40 y a lo largo de 50 y 60, tuvo una influencia enorme. O sea, es una especie de nucleador de la poesía de Nicaragua, que es una poesía vastísima y con una tradición muy fuerte. Muy sólida. Desde Darío para adelante, ¿no? Sí, no, pero tiene grandes poetas, ¿no? Sí. Coronel Urtecho, por ejemplo, es gran amigo de él. Sí. Y que además, aparte de su propia poesía, él ayudó a difundir la poesía de otros. Hay 2 antologías, una de los años 70, 80, 70 y pico, 80, y otra más reciente, 20 años después, ponele,
en las cuales él difunde la obra de otros, de sus contemporáneos y de posteriores. O sea, va pasando revista a un montón de poetas de la década del 30, del 40, del 50, del 60 y llega hasta más o menos ahora o hasta ahora. Uno lo conocía, digamos con esa exposición mediática que tenía y bueno, ibas a la poesía y no era tan accesible, no era tan popular como parecía que tenía que ser, ¿no? En una época en que los poetas y políticos estaban muy unidos, ¿no? Sí, porque siempre fue un poeta serio, ¿no? De lo que habíamos hablado todos esto. Es un poeta que se toma muy en serio lo que escribe. Así, hay como a partes iguales. Hay una parte política muy fuerte en Cardenal, sobre todo un libro que se llama Hora Cero, que es un libro dedicado específicamente a la lucha en contra de Somoza y que dio lugar después como el nombre Hora Cero quedó como denominación de un grupo poético peruano de los años 60, 70, 68, 70, al cual pertenecen muchos poetas, algunos desaparecidos, pero tipos muy importantes, ¿no? Pero aparte de la mezcla, digamos, la unión entre política y poesía. Eso es por un lado, y ahí eso no paró nunca. O sea, digamos, tanto como tema como comentario, digamos, él siempre siguió haciendo política. Y por otro lado, una poesía amatoria, una poesía muy delicada, digamos, los... erótica, ¿no? Erótica. Claro, digamos, los epigramas, que son muy famosos, sí, hay una cantidad de epigramas. Hay uno muy famoso de Mary Monroe también, ¿no? Sí, hay salmos. Después están los salmos, que mezclan la poesía política con la poesía amatoria, con la poesía religiosa, que es otro costado de su vida. Él en un momento decía, pero una vez lo leí, digamos que la poesía erótica él la basaba en la Biblia, en el Cantar de los Cantares. Claro, y además, bueno, ya te digo, él se ordenó a los 40, o sea, tuvo una vida humana, una vida amatoria antes de ser. Antes del celibato. Antes del celibato. Y le canta, hay una cosa importante que se ha olvidado completamente, que al tipo de poesía que hacía él y que hacía Coronel Urtecho, que ya falleció, y Pablo Antonio Cuadra y otros poetas, y Pasos también, otros poetas de la misma generación de él le puso el nombre de exteriorista. Exteriorista, digamos que no hay, como si hubiera un manifiesto, no expreso, pero de hecho lo practicaban, que es el de hablar directamente de cosas del exterior, cosas de afuera, no metáforas, no hay juegos de palabras, no hay ningún tipo de eufemismo, ni de las cosas se dicen por su nombre y dice directamente y habla. O sea, no hay una poetización, digamos, del lenguaje en el sentido de buscar palabras que no sean cotidianas. No, las cosas significan lo que significan, eso es el exteriorismo. Dentro de eso están los libros a los indios americanos, El Estrecho Dudoso, que es un libro maravilloso que es una especie de canto a América Central y al descubrimiento de América Central. Y bueno, y dentro de eso hay algo que tampoco ya no se dice, pero se dijo hace muchos años, que hay una relación muy estrecha entre la poesía que él hizo y que él difundió y Pound. Sí, bueno, yo lo he leído, pero nunca lo entendí. Una manera de narrar. Porque él hablaba también. Él hablaba de Pound, pero si vos lees... Él le mencionaba a Ezra Pound, y sabés también a que mencionaba, al que hablaste vos, a E. Cummings. Sí, pero si vos agarrás cualquiera, yo te leo 5 o 6 líneas de un poema cualquiera que está metido, a ver en qué... en El Estrecho Dudoso. Vos agarrás un poema que se llama Doña Beatriz la Sinventura. Partió otra vez de Guatemala Pedro de Alvarado con su flota a descubrir nuevas tierras, hacia China y Californias, con vistosos estandartes, banderas de cuadras, flámulas, grímpolas y gallardetes. Pero al llegar a Jalisco estaban los indios alzados, porque Vázquez de Coronado se había ido a la Cibola y Oñate había quedado con poca gente en Guadalajara. O sea, de entrada, vos lo lees y uno le pregunta, ¿y dónde está la poesía acá? Porque parece una narración. Sí, parece una narración. Hay poesía. Lo que hace el tipo es ir montando, haciendo el mismo mecanismo que Pound, de ir montando distintos materiales, hacer una operación de recorta y pegue. Sí, de montaje. Una edición, como si fuera una edición. Claro, de documentos, habla como si estuviera dentro del documento, cuenta una historia, habla de lo que pasaba con ese de Alvarado y Beatriz y no sé cuánto, y lo que dice el oidor y el alcalde y no sé cuánto, va adelantando la historia y va contando cosas, pero ese contar, lo mismo que los cantos de Pound, es una especie de posibilidad de pasar revista a todo, habla de un montón de cosas, comenta permanentemente, hace chistes en el medio de eso, y da una especie de narratividad
muy grande a la poesía, o sea, es el que auspició para Nicaragua y para el resto de América una posibilidad de escribir poesía narrando. Eso es lo fundamental. Sí. Y dentro y lo que parece también es que nunca está hablando del interior del poeta, sino que está, digamos, narrando. Como si él no está, el sujeto poético no está. Yo te leo uno, mirá, uno que no tiene nada que ver con eso, para mostrar la flexibilidad, para toda esta parte de que no es ni poesía, no es, digamos, ni amor, ni religión, ni política. Uno que se llama En Pascua resucitan las cigarras, que es una obra de arte, ¿no? En Pascua resucitan las cigarras. Vos decís, ¿y esto qué? Bueno, en Pascua resucitan las cigarras, enterradas 17 años en estado de larva. Millones y millones de cigarras que cantan y cantan todo el día y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan. Las hembras son mudas. Pero no cantan para las hembras, porque también son sordas. Todo el bosque resuena con el canto y solo ellas en todo el bosque no los oyen. ¿Para quién cantan los machos? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro delante de sus salterios y sus antifonarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Al fin del mes, el canto se hace triste, y uno a uno van callando los cantores, y después se oyen unos cuantos, y después ni uno. Cantaron la resurrección. Es decir, es un fragmento de vida, de vida de las cigarras y que permite hablar de los trapenses y dar vueltas en torno de eso y decir y comentar al mismo tiempo y juntar una cosa con otra en el aire, ¿verdad? En el aire, es decir, es una capacidad para dar una medida temporal de las cosas que va diciendo. No, y algo que sí es un recurso poético, que es hablar de una cosa y estar hablando de otra. Exactamente. Sí, esa capacidad para no olvidarse de lo que se está diciendo, pero al mismo tiempo permitir el razonamiento. Estoy hablando de otra cosa. El razonamiento. Y acá en Hora Cero, en el libro más politizado, digamos, de Cardenal, él es un monje trapense también. Era un monje trapense. Sí, es cierto. Por ejemplo, este es un poema de Hora Cero que parece Pound, ¿no? En abril, en Nicaragua, los campos están secos. Es el mes de las quemas de los campos, del calor, y los potreros cubiertos de brasas y los cerros que son de color de carbón. Del viento caliente y el aire que huele a quemado y de los campos que se ven azulados por el humo y las polvaredas de los tractores destroncando. De los cauces de los ríos secos como caminos y las ramas de los palos peladas como raíces. De los soles borrosos y rojos como sangre y las lunas enormes y rojas como soles y las quemas lejanas de noche como estrellas. En mayo llegan las primeras lluvias, y la hierba tierna renace de las cenizas. Los lodosos tractores roturan la tierra, los caminos se llenan de mariposas y de charcos, y las noches son frescas y cargadas de insectos y llueve toda la noche. En mayo florecen los malinches en las calles de Managua, pero abril en Nicaragua es el mes de la muerte. ¿Ves? O sea, ir derivando hacia ese exteriorismo del paisaje, de los campos, de los pájaros, de esto, ¿no? Y de repente meter como de contrabando una referencia a un asesinato de luchadores sociales, ¿no? Claro, sí. O sea, aparece Somoza por algún lado, aparecen los esbirros de Somoza, además como hace una historia de los dos Somoza, ¿no? Sí, el padre y el hijo, ¿no? Estuvieron 45 años. Sí, los primeros poemas están dedicados al viejo, pero después sigue con el nuevo, con el otro, con el Tachito, con el que mataron en el 80. Entonces hay como una continuidad de una, digamos, una lucha por los desposeídos en nombre de la religión, en nombre de la revolución, pero no paró nunca, y eso es lo importante, de hacer poesía que pudiera alentar a la gente. ¿Qué hay de esa poesía, de ese poema famoso? ¿De Marilyn Monroe? No, el famoso poema, digamos, que está en los almanaques, que está en los póster, que no sé si de Cardenal, ¿no? Que como yo te amé, digo, te vas vos, no sé qué, pero no. Sí, está en... Vos te vas, pero yo no sé qué, pero sí, digo... Está en los epigramas, que son preciosos. Esta será mi venganza. Fíjate vos, uno solo. Esta será mi venganza. Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y lea estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas.
O sea, es a la manera de Catulo y de los poetas latinos que escribían epigrama. Entonces ahí es como una especie de poeta delicado que está midiendo los versos, pero el exteriorismo no falla nunca. O sea, hay imágenes, pero son imágenes externas. Y después está la narratividad y el montaje, y hacer construir como si fuera una película el poema, en que va quedando suspenso, y después esto, y en abril los mataron, y no sé cuánto. Y es realmente apasionante. ¿No hace algo un poco que sea un poco más mental? No. Desde el punto de vista, digamos, del sentimiento. Sí, del sentimiento no tanto. Estaba acordando del último libro que yo vi, que se llama Cántico Cósmico, que es del año 80 y pico, 90. Porque después escribió algunos poemas. Uno contra el celular, que está en YouTube. Sí, en 2012. Sí. El celular y otros poemas. El celular y otros poemas, sí, son poemas, pero que en realidad está repitiéndose un poco a sí mismo. Pero yo cuando lo vi, yo lo conocí hace 4 o 5 años, cuando fui al festival, 4 años, cuando fui al Festival de Poesía de Granada, que es su tierra natal. Sí, la ciudad donde nació. Él estaba ahí y recitó ese poema del celular cuando le tocó leer. Pero hay un libro que se llama Cántico Cósmico, que es un libro de 580 páginas, el más grande que jamás escribió, que es como una especie de divina comedia, en el cual él habla de los cuásares y de los no sé cuánto, y los agujeros negros, y la creación del universo, y los protones, y no sé qué, y al mismo tiempo razona y habla de política, y razona y habla de religión, y razona y habla de amor, y razona. ¿Entendés? Es una cosa como muy narrativa. Sí. Incluso en la carátula dicen que es una especie de intento de hacer una especie de nueva Biblia. De nueva Biblia. De una nueva Biblia, pero indígena, ¿no? Como metiendo cosas de la propia Nicaragua y hablando de todos sus conocimientos y de poesía y de todo. Es un excelente libro, que nunca llegó acá. Me acuerdo que se publicó en Brecha un pedazo, hace 30 años, un fragmento que está al final, en el año 85, ¿no? Sí, en el año 85 en Brecha salió el final de Cántico Cósmico, pero se publicó después. Y a mí me llamó la atención porque, claro, es el mismo Cardenal, pero con mucho aire, con mucha capacidad de seguir y seguir. Sí, y ¿no? seguir. Digamos, tratar de... Está dividido en cántigas, como la Divina Comedia. No, está en canto, ¿no? Sí, pero cantigas son el cielo y eso son las cántigas. Claro. Y decime, y si yo te preguntara aquí en Uruguay si la influencia del Cardenal no tuvo o tuvo. Es una buena pregunta. Yo tengo la impresión de que no, pero a lo mejor te lo digo así nomás. Yo no vi a nadie que... Es decir, ese aliento como para seguir para adelante y No, pero esa cuestión un poco más cotidiana o coloquial o conversacional. Pero en menor escala, ¿no? Sí, en menor escala. En menor escala. El hecho, digamos... no digo que sea una gran novedad, pero digo, era una novedad. Él era un cura y era un salmo por Marilyn Monroe, ¿no? La oración por Marilyn Monroe. Digo, sí, eso contesta tú el teléfono. Llamaba la atención. Sí, no ha habido... Eso es algo, digamos, que de la cultura pop, ¿no? Sí. ¿No? En poesía, digamos. Sí, es un tipo muy adelantado en relación con los parámetros de poesía de su época, y que pegó un salto brutal y permitió el salto de otros dentro de Nicaragua. Tanto es así que vos escuchás hablar de uno y es porque él lo metió en la antología, o sea, él difundió. Otra cosa, secundaria pero importante al fin, él se mete también. Él se mete como personaje. Él se incluye en las antologías. Cada vez que hace una antología está ahí. Él incluye varios poemas de él, ¿no? Correcto. Pero bueno, está. Él lo hace. Bueno. Y bueno, que éramos tan pobres, yo qué sé, ¿no? Sí. Pero Ernesto Cardenal, ahora te propongo, gracias por estar acá y te propongo escuchar un breve poema de Ernesto Cardenal. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Ahora, amigos, vamos a seguir hablando a la máquina de pensar de poesía, de ensayo, pero vamos a darle la bienvenida a Martín Palacio Gamboa. ¿Cómo andás, Martín? Bien, la verdad que agradezco la invitación después de un largo trajinar por Rocha. Así que bueno. El hombre vino de Rocha y bueno, recién desembarcado, ¿no? Martín Palacio Gamboa es algo extraño no sé, pero digo, no suele ocurrir que pasen acá por la máquina de pensar escritores que hayan editado 3 libros y en realidad me decías 4 libros en el mismo año, en el 2014. Es como que el año Gamboa, ¿no? El 2014 hubo una explosión. ¿Qué pasó ahí? Tenía mucho... No, y aparte 4 libros, pero un detalle, no todos en el Uruguay. No, en realidad era como un conjunto de trabajos que estaban esperando salir del cajón, y se dio la conjunción astrológica, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Como para que saliera por diversas vías la posibilidad de publicarlos. El primero fue una antología de poesía contemporánea brasilera, bilingüe, con notas críticas sobre cada uno de los autores. Y perdón, antología contemporánea, poesía brasilera. Sí. Digo, Brasil es un país muy grande. Hay es que muy leer vasto. Mucho. Digo, solamente no pensando nomás los poetas que debe haber en San Pablo y en Río, ya... Traté de ser lo más abarcativo posible y aún así me quedé muy corto, ¿no? Sí. Cada vez que uno selecciona, antologiza, obviamente estás seccionando espectros, ¿no? Pero bueno, digamos que trato de ser una muestra bastante abarcativa, las diversas poéticas que priman en el ambiente actual de Brasil, ¿no? La poesía experimental, la poesía neoconcretista, la poesía de filiación surrealista, etcétera. Después, la segunda venida por la editorial fue un libro de ensayo que se llama Tomar el suelo por asalto, que en parte era una idea que surgió de una conversación con el editor, con Jorge Montesino, a partir de 4 artículos que los había largado en diferentes épocas y en revistas electrónicas, ¿no? Y se fijó que había como un detalle común que era, digamos, la obsesión por el vínculo que existe entre la modernidad y la escritura poética en el caso de Uruguay. No me había fijado hasta que él no me lo dijo. Era como Estamos hablando de 4 artículos en torno a Juan Cuña, Federico Ferrando, un poeta que yo no conocía, Saúl Pérez Gadea y Alfredo Zitarrosa. Claro, autores muy poco tocados, casi tangenciales, por decirlo. Alfredo Zitarrosa. Guitarra Negra. El caso de Guitarra Negra, que no ha sido muy tocado, y es un texto que yo lo considero monumental en muchos aspectos. Pero, bueno, ¿cómo es ese vínculo que tiene cada uno de estos autores, ¿no? Desde una suerte de marginalidad, entre comillas. ¿Cómo fue ese vínculo que se dio con la escritura y la modernidad? Bueno, esos 4 artículos de alguna manera... ¿Y qué entendemos, digamos, cuando decís 4 escritores al acecho de la modernidad? ¿Qué entendemos con modernidad, digamos, en este caso? Claro. Porque viste que la palabra moderno, modernidad, según cómo lo tomen, los anglosajones lo toman de una forma. Claro, bueno, como el gran establecimiento, digamos, de los famosos relatos, ¿no? La revolución, digamos, la razón, etcétera, que fueron articulando imaginarios sociales. Y estos poetas, de alguna manera, desde el sitial tan particular que les tocó a cada uno de ellos, ofrecen una mirada un poco ambigua de esa modernidad que se transformó, en el caso de Uruguay, en una religión de Estado. Claro. A partir del fascismo. La idea, digamos, de la cuestión positivista, racionalista, llevada a la poesía y como un relato, digamos, de una fe en el progreso y en el sentido de una liberación a través del progreso histórico. Exactamente. Y bueno, lo que hacen estos 4 autores desde una óptica muy peculiar, es como poner un poco en entredicho o mirar las rendijas de la modernidad, ¿no? El caso de Federico Ferrando, el desgraciado amigo de Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga, sí. El propio Horacio Quiroga lo mata de un balazo accidental. Sí. Un evento que, digamos, por un lado ciega la vida de este poeta, que yo desconocía, Federico Ferrando, y por otro lado marca toda la vida de Horacio Quiroga, toda la literatura, o sea,
ese evento marcó dos obras literarias muy importantes que ahora no lo sabía, yo no lo conocía. Claro, el caso de Federico Ferrando, que en 1900 escribe textos que son una buena anticipación de lo que sea el surrealismo, ¿no? La asociación libre, el uso de la analogía. El caso de Saúl Pérez Gadea también, que ahora hay toda una revalorización. Este año, sí. Que se dio con la edición de la obra, de la poesía completa a través de Sol Azul, ¿no? En el ojo de la tormenta. El ojo de la tormenta, sí. Vos acá hablas del único libro publicado por él, Homo Ciudad. Homo Ciudad, que para mí tiene elementos que lo anticipan también al aullido de Ginsberg, ¿no? Y que fue muy ninguneado por la generación del 45, que justamente tenía una visión arielista, una visión ultra racionalista de la escritura, digamos. Digamos, vos decís de alguna forma, siendo grueso lo que voy a decir yo, que la generación del 45 como que ascribía más bien a esa fe en la modernidad, sí, y estos escritores ven, digamos, le ven los flecos y hablan desde otro, ¿no? De una cuestión más o periférica o, digamos, del en vez de las cosas, ¿no? Del otro lado. Claro, ellos conservaban una visión utópica, ¿no? Fuertemente arraigada en la modernidad, mientras que a Saúl Pérez Gadea, con su visión trastornada de la ciudad, y del racionalismo que termina generando en cárcel, ¿no? Lo veo como el primer poeta atópico, ¿no? O sea, la ciudad como atopía, la modernidad como atopía. ¿Atopía? ¿Qué sería atopía, Martín? La atopía sería, digamos, el malestar frente, o el malestar del individuo frente a una sociedad que homogeneiza, ¿verdad? O frente a un entramado social que lo sumerge en la masa. Y esa sensación de atopía, esa sensación de desacomodo frente a los grandes sueños de la razón, bueno, se exterioriza en una poética totalmente delirante, en el caso de Pérez Gadea. Por eso vos lo vinculabas con el aullido de Ginsberg en cuanto a pegar un grito. En realidad, Homo Ciudad es como un grito. Claro. La diferencia es que lo publica unos cuantos años antes de Ginsberg, ¿no? Y que fue bastante dejado de lado, ¿no? Sarandí Cabrera, como que sí que no, pero que era un libro que tenía muchas falencias y no ha meritado demasiada lectura. Lo que es raro, porque ahora en lo que la reivindicación, digamos, en el libro que sacó Sol Azul, Diego Teixeira, al final hay una serie de gente que, digamos, de buenos juicios, y me sorprendió la cantidad de gente que habló bien de ese libro, o que lo tenía conceptuado bien, como digo, Liberfalco, Onetti, hasta el propio... Pero era gente que de alguna manera ya no estaba dictando, digamos, la voz sonante del aparataje crítico, ¿no? Que se había instalado en las revistas, en las publicaciones, y realmente junto con Meguet, que era otro contemporáneo de él, que inaugura también una poética muy particular, fueron dejados absolutamente de lado, y recién en los últimos años hay una reedición de sus obras y una revisión, digamos, de esas lecturas, ¿no? Y no, porque digo, Tomar el suelo por asalto sería uno de los libros que estamos hablando, serían 4 ensayos tuyos en torno a estos 4 poetas, ¿no? Federico Ferrando, Juan Cuña, Saúl Pérez Gadea, Alfredo Zitarrosa. Y esto de alguna forma lo vinculo con el otro libro ensayístico que tenés, que es Las estrategias de lo refractario, que editaste este año, que publicaste, que es en torno a la poética y práctica vanguardista en la obra de Clemente Padín. Clemente Padín estuvo acá por La Máquina hace muy poco, hace 2 semanas pasó por acá. Es un poeta que básicamente no había sido estudiado, digo, porque su obra es más bien performática. No es una poesía que huye de los libros, o no le cuesta ser atrapada en libros, ¿no? No solamente está lo performático, también fue un gran impulsor de la poesía visual, que en Uruguay tuvo muy poco desarrollo. Las vanguardias en Uruguay fueron bastante, digamos, la recepción a las vanguardias fue refractaria, ¿no? O sea... Porque yo te pregunto si tiene algo que ver estos 4 de Tomar el suelo por asalto con lo que decís en torno a Clemente Padín, que decís en un momento que él busca, trata de sacar el lenguaje, de manejar el lenguaje que no sea solo para referir, ¿no? Claro. Sino para tratar de romper con esa digamos, esa relación, digamos, tan
sometida del lenguaje, bueno, que quiero hablar de esto en concreto, sino que tratar de generar dentro del propio lenguaje otro sistema. Claro, le pasa que mucho mejor de lo que dije yo, por supuesto. No, pero no, está bien, en lo que está muy bien resumido. Sí, sí. Clemente parte de una noción superestructural del lenguaje, ¿no? Fiel a su tradición marxista. Y a partir de allí genera una obra que está fuertemente arraigada en la modernidad. Él confía en la poesía, digamos, como herramienta de lucha o como herramienta de cambio o revolución. Y esa concepción atraviesa toda una obra que a la vez pone también en entredicho los elementos de la modernidad, ¿verdad? De la que hablábamos en el caso de los 4 poetas anteriores, solo que él extrema, digamos, las limitaciones o las carencias o las convenciones que terminaron enclaustrando el lenguaje y propone otra cosa. Digamos, el cierto anquilosamiento que va a tener el lenguaje, ¿no? Cierta, ¿no? Lugar común, y tratar de ver qué es lo que está pasando en la sociedad, digamos, lo que va... Claro. Él lo dijo cuando pasó por acá. Seguro, también, ¿no? De hecho, planteo en un momento de ese libro que lo que lleva a cabo Clemente Padín con todo su bagaje experimental es una guerrilla semiológica, ¿verdad? O transformar, digamos, la creación poética en un artivismo. O sea, si se me permite estos neologismos, ¿no? Sí. Es dinamitar, o el intento de dinamitar, digamos, las bases que hacen que el lenguaje se anquilose. Acá está, lo decís mejor, es decir, cultura de praxis por la cual se repiensan las nuevas configuraciones de lo real. Bueno, sería esto el uso. Cómo la escritura asume su carácter no instrumental, es decir, no estar sometida a una referencia no instrumental, intransitivo, movida menos por la lógica del control que por la dialógica infundada del deseo. ¿Qué quiere decir la dialógica infundada del deseo? El hecho justamente de que lo que le alimenta lo que alimenta ese afán de experimentación, sí, ¿verdad? Es ir más allá. No es la lógica del control, sino, digamos, de la creación, de llevarse, de dejarse llevar por esta lógica dialógica con el del deseo. Digamos. Claro, con el deseo de fundar otra cosa, ¿verdad? Con el deseo de romper aquellos elementos de la racionalidad modernista, sí. instrumental, ¿no? Y proponer nuevas realidades. Y ahora te pregunto, esto que decís de Clemente Padín, ¿se vincula con los 4 poetas también? De alguna manera sí, aunque por vías totalmente distintas. Mientras que los otros 4 poetas ponen en entredicho la modernidad, lo que hace Clemente es reafirmar su fe en la modernidad. Correcto. Pero su reafirmación en algunos grandes relatos de la modernidad, como la Revolución, lo lleva a transitar por caminos que van más allá de la modernidad y que incluso anticipa nuevas movidas estéticas que se harán mucho más visibles a partir de los años 80-90, ¿no? En muchos aspectos realmente fue un precursor y así es reconocido en varios ambientes, digamos, del arte experimental en varios países. Sí, no, Clemente Padín, digo, por ejemplo, por decir uno, el arte correo, digamos, ¿no? Es un pionero del arte correo a nivel internacional, pero es solo un aspecto. El arte correo se planteaba, entre otras cosas, mandar por carta para tratar de pequeñas obras, para tratar de escapar, digamos, de la lógica del museo y la mercantilización y de la galería, obra. Escapar de la galería para poder, no para ver promocionarse, digamos, o para venderse, sino que ahí es una apuesta muy fuerte, ¿no? O sea, y con autores que político intentan pasar por encima de la galería. Incluso él mismo dice que después fue deformada esa práctica porque la agarraron gente que estaba en la galería, pero como forma de promocionarse. En fin, con esto estoy mencionando una sola de las variantes en las cuales estuvo metido Clemente Padín, performático, ¿no? Realmente es y lo visual también, bueno, ahí tiene que ver mucho con los brasileros también. Claro, ¿no? Bueno, de hecho con Los Huevos del Plata, que fue una publicación que dio en su momento, era casi como, digamos, ya por debajo del underground. Claro, sí, era el centro de la ruptura, digamos. ¿No? Ahora ya es objeto de estudio, de varias tesis. Él se planteó como hacer una antimarcha, ¿no? Lo contrario de marcha era Los Huevos de Plata. Claro, ¿no? Además con el nombre de la revista totalmente antipomposo. Claro. Pero
esa publicación en particular estableció una serie de puentes a lo largo de América Latina, ¿no? Porque a través de esa revista se vinculaban los hermanos de Campos, Haroldo y Augusto de Campos, que eran los grandes capos del concretismo, con Pierre Garnier, que era, digamos, un gran poeta vinculado al movimiento letrista, ¿no? Y así. ¿Dónde? ¿Pierre Garnier en Francia? Claro. No conozco. Después, por ejemplo, con Campal, que era uruguayo, español, que también inició toda una movida, la poesía visual en España en los años 60. Realmente el trabajo de Clemente, desde el punto de vista poético, fue el ejercicio de la ruptura, ¿no? Reafirmando el concepto de la utopía, ¿no? De tan caros a los ideales de la modernidad. Y por otro lado, su quehacer editorial, ¿no? Fue como un gran eje dialogal entre varios autores de corrientes absolutamente subterráneas. Claro, una especie de detonante o digamos de llamador de muchas cosas que andaba, digamos, suelta y que tenía que ver que estaba en la periferia, ¿no? No estaba en la parte hegemónica. Martín Palacio Gamboa, esperemos un poquito, vamos a una pausa, amigos, y seguimos conversando aquí en torno a estos libros. En concreto vamos a hablar de Celebridad del Fauno, que se presenta mañana en Fundación Unión. Las estrategias de los refractarios se presentan. Ya lo presentaste el otro. Bueno, perdón, la de Clemente Padín, las estrategias de los refractarios. Es el problema de tener tanto libro, Martín. Las estrategias de los refractarios se presenta mañana viernes a las 19 horas. Obviamente va a estar Clemente Padín y va a estar Lucía del Bene para presentar este libro llamado Las estrategias de los refractarios, poética y práctica vanguardista en la obra de Clemente Padín. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Aquí siempre hubo indicios de caballos de arena por donde vaya yo. Siempre hay plazas que a veces me esperan para poderte ver. No sé qué estrella turbia o cualquier tres de espadas se habrá de revertir entre nieblas de memorias blancas y la flor del jazmín. Más allá de las palabras, donde se encuentra el sol, del sentido más obvio, solo está esa ilusión de lo que evoco aquí en mi corazón. Hay guitarras azules, canciones de Caetano, o esos viajes en tren de un Sansueña terrible y lejano, un ángel de papel. Y entre cuatro paredes un infierno impreciso busca quedarse acá, como quien se acostumbra al desvío de toda eternidad. Más allá de las palabras, donde se encuentra el sol, del sentido más obvio, solo está esa ilusión de lo que evoco aquí en mi corazón. Más allá de las palabras, donde se encuentra el sol, del sentido más obvio, solo está esa ilusión de lo que evoco aquí en mi corazón. Más allá de las palabras, letra y música de Martín Palacio Gamboa, con el que estamos conversando. Es algo que me olvidé decir, aparte del hombre de ser poeta, narrador, bueno, no sé si es un narrador, sí, ensayista. Narrador oral. Narrador oral. Profesor de literatura en Rocha. El hombre también tiene el tiempo para
para componer canciones, ¿no? Sí, pero la cuestión de la música ya viene arrastrándose de hace más de 25 años, así que ya está. Lo de narrador nada más que lo que cuento en Facebook Martín, pero yo te escuchaba esta canción, este disco, decís que es de descarga gratuita, que se es puede descarga bajar. gratuita. ¿Cómo se llama el disco? Declaración conjunta. Y se encuentra en el sitio de Bandcamp. Si ponen Martín Palacio Gamboa, Declaración Conjunta, le va a aparecer enseguida. Y le va a aparecer una parte donde dice poner qué es lo que va a poner para descargar, ¿no? Cuánto. Ponen un 0 y le da el link y se descarga. Hay composiciones de mías, canciones árabes, ¿no? Ya que me crié en una comunidad árabe. Claro, en el Chuy, ¿no? En el Chuy. Éramos los únicos latinos en el barrio Nasser. De toda esa gente que estaba... De hecho, mis primeros amigos de la infancia hablaban árabe. O sea, yo tenía... Pero eran palestinos, ¿no? La mayor parte eran palestinos y muchos de ellos no llegaron a los 20 años. Por una cuestión... política, ¿no? Llegada a determinada edad, los padres o las familias los mandaban a Palestina a pelear. Ahí vos conociste, digamos, tuviste conocidos, digamos, que les ocurrió eso, digamos, que antes a los 20 años se fueron y perdiste contacto, digamos, con ellos. Un par me los encontré en Montevideo el año pasado, estaban de visita. Pero digamos nucleados en Al-Fatah o en lo que fuera. En Ramallah, Claro, lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo, Palestina se fue adelgazando cada vez más, y hay lugares de la geografía donde venían sus padres, sus abuelos, que ya no existen. Y de mi generación, digamos, sí quedaron 3 o 4. Mirá, pero es una historia increíble porque, digo, no somos conscientes muchas veces de esa historia tan rica que representa la comunidad palestina en el Chuy, ¿no? Sí, es una comunidad muy particular, ¿no? Palestinos actualmente hay alrededor de 700, pero después tienes libaneses, egipcios, saudíes, sirios, ¿no? Entonces, si vamos al caso, es una comunidad bastante grande para una ciudad cuya totalidad de habitantes está entre los 20, 21.000, ¿no? Sumando Uruguay y Brasil. Sí, digamos que para lo que es el Chuy tiene un peso importante, ¿no? Sin duda. Exacto, ¿no? Y sobre todo culturalmente, ¿no? Me quedé pensando en más allá de las palabras, más allá del tema, digamos que no sabía ni que lo iban a poner, más allá de las palabras tiene que ver también con lo que vas a hablar mañana, entonces las estrategias de los refractarios. Algo que hace Clemente Padín muchas veces es tratar de llevar la poesía más allá de la palabra, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Y que la poesía se transforme, se vuelva, digamos, la carnadura del viejo lema de Gabriel Celaya, ¿no? La poesía cargada es un arma cargada de futuro. Bueno, en este caso, él lo lleva a cabo a través de la visualidad y a través de lo performático. Lo performático, incluso hablando con Clemente, que ahora ya no lo hace tanto, implicaba poner el físico. Exactamente. De él, ¿no? O sea, hacer cosas arriesgadas o, digamos, exponerse físicamente, ¿no? Sí, he visto unas cuantas. Con Clemente ya es un vínculo de amistad que ya va pintando las 2 décadas, ¿no? Pero me ha tocado ver performances de Clemente que son realmente sacudidoras, ¿no? Y que en el panorama, vi muchas de él en Buenos Aires mientras yo vivía allá, que frente al panorama, digamos, muy marcado por la posmodernidad, digamos, cierta tendencia a lo apolítico, las performances de Clemente Padín eran una trompada a la cara, mayormente, digamos, por el impacto que producía, por la forma de tocar diversos temas, digamos, muy candentes en el momento, digamos, actual. Y buena parte también de sus textos más recientes, ¿no? Los que, digamos, el último libro que publicó, poética, de poesía, por decirlo de alguna manera, se llamaba La poesía es la poesía. Y allí ya hay textos que ya están pensados para ser performatizados, ¿no? Como indicaciones, ¿no? Es muy curiosa, digamos, que
tengas una especie de instructivo como poema, que es una vieja herencia dadaísta también. Sí, claro, claro. Y siempre todas esas referencias van a... más allá de que incluso tienen un eventual humor, ¿no? Sí. Obviamente, van allá a tratar de dinamitar el discurso, ¿no? Exactamente. O sea, de dinamitar lo que sería un discurso poético, digamos, más convencional. Vos llegás a decir aquí en este libro, que eso te iba a... citás a alguien que dice que la gramática siempre es fascista. Sí, completamente. Que es Derrida, ¿no? Creo que Derrida, en realidad es de Barthes, ajá. Pero que Derrida después lo toma la posta. ¿Y la gramática siempre es fascista en qué sentido? ¿Qué sería? En que establece, digamos, la gramática siempre establece una sintaxis. En la sintaxis tenemos un ordenamiento del mundo que establece, digamos, la visibilidad del mundo a través de cómo lo articulamos, de cómo lo apalabramos. Y eso nos permite también comunicarnos, porque claro, al tener todas las mismas reglas de juegos... Eso, pero la cuestión es cuando esa gramática ya está viciada, digamos, de ideologías que generalmente, digamos, están vinculadas más a lo opresivo, ¿no? No existe el lenguaje sin ideología, claro. No existe una gramática sin ideología. Fíjate, por ejemplo, que cuando el primer país del mundo que establece una gramática desde el punto de vista académico, desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista político, es España, poco tiempo después de descubrir América. Sí, después de 1492. Y lo tiene muy por claro. primera vez hacen un libro que es la gramática, ¿cierto? Y las intenciones de Nebrija, que fue el articulador de la gramática castellana, está muy preciso y muy claro, digamos, la concepción imperial de la lengua y la concepción, digamos, de ordenamiento del mundo, de una concepción del mundo a través de la sintaxis, a través de cómo tiene que ser dicho, ¿no? Y entonces sería que la gramática está para romperla. De todas formas, que así hay gramática siempre fascista, porque me quedé pensando, digo, a ver, ¿cuál sería la gramática revolucionaria? Pero bueno, en eso habría que preguntarle a Clemente Padín. Y justamente jugar con una poética que ponga en entredicho la gramática, ¿no? Lo instituido, y lo que a veces lo instituido parece que se invisibiliza, no queda invisible. Exacto. Digamos, no queda visible en los discursos poéticos habituales, por llamarlo de alguna forma. Claro, pues, digamos, cuando encontramos una poética convencional que habla de la revolución, ¿qué tan revolución es? ¿No? Claro. Vos decís que si respeta toda la gramática, ¿no? Concienzudamente. Si no pone en entredicho, digamos, la propia estructura que de alguna manera aprueba o ayuda a continuar, digamos, un sistema de opresión, digamos, termina anulándose a sí misma la revolución, ¿no? Y ese es el planteo de Clemente, digamos, a grosso modo. Claro. Bueno, aquellos que quieran ver mañana a Clemente Padín, la presentación de las estrategias de los refractarios, este libro de Martín Palacio Gamboa en torno a esta obra de Clemente Padín, un poeta muy importante que no se le ha dado demasiado... Bueno, ahora él dice que sí, hubo reconocimiento a partir del 2004, 2005, pero digamos, alguien que era muy famoso a nivel internacional y no muy conocido aquí en Uruguay. Clemente Padín va a estar mañana junto con Martín Palacio Gamboa y junto a Lucía del Bene en Fundación Unión, mañana a las 19 horas. Obviamente esto está abierto para todo el público que quiera arrimarse a escuchar a Clemente y a escuchar a Martín. Y decime, Martín, ¿va a haber alguna performance? Algo sí, así? Va a haber, probablemente haya un par de videos y un par de trabajos performáticos o lecturas de Clemente. Y bueno, y obviamente va a estar abierto a preguntas, a intercambios. Dale, bárbaro. Entonces están todos invitados y temáticos o lecturas de Clemente. Y bueno, y obviamente va a estar abierto a preguntas, a intercambios. Dale, bárbaro. Entonces están todos invitados y gracias por estar acá, Martín. Y bueno, felicitaciones, un año un año cuatrero porque sacó 4 libros. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitar. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Que lo pasen muy bien.